Venezuela. ¿Y ahora qué? Bueno, una nueva sesión del Búnker Bar. Llevamos varios días, desde el sábado pasado, que hicimos un especial, también lo pueden ver en el Búnker Bar. Y hoy toca seguir hablando de Venezuela. Fernando Paz, Venezuela, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que podemos esperar? Estados Unidos intervino para llevarse a Nicolás Maduro. Vamos a explicar algunas de las claves, porque creo que hay mucha confusión por ahí. Mucha lío, unos que se están a favor, otros en contra. Mira, yo tengo varios amigos venezolanos anticomunistas, familiares que han sido asesinados y me dicen, me da igual, nosotros nunca hemos tocado el petróleo, se lo han quedado China, Rusia, Irán. Los que no hemos tocado son nosotros, que ahora se lo llevan los Estados Unidos y se han llamado a este asesino. Mejor que mejor. Y ahora tocará ajustar cuentas y veremos qué es lo que pasa. Es verdad que hay un lío. Donald Trump parece que tampoco habla bien de María Corina Machado. Se habla de que va a dejar a Delcy Rodríguez. Es verdad. Tú me contabas antes, fuera de que empezáramos el programa, que esto es un problema exclusivamente de Estados Unidos. Estados Unidos tenía un problema con Maduro. Ellos consideraban que que gran parte de la droga que le llegaba a las ciudades americanas, estadounidenses, usenias, salía de ahí y han decidido acabar con él y dar un toque de atención. Por cierto, otro toque de atención posiblemente a Gustavo Petro, porque la droga no sale solo de Venezuela. La droga no le importa el petróleo. No, si el petróleo le puede importar. Ese petróleo que se lo estaba quedando, entre otros, China, ¿no? Bueno, China, Irán, sí. ¿por qué no explicamos un poco la sucesión de hechos? ¿Cómo fue la detención de Nicolás Maduro? Que ahora me hace mucha gracia los rufianes de turno que se sacaban fotos con asesinos etarras diciendo que tienen un asesino, bueno, disparates como que había que cortar relaciones internacionales con Estados Unidos, salirse de la OTAN. Lo de la OTAN, lo de salirse de la OTAN no lo veo tan mal, pero hombre, hay una serie de barbaridades que hemos estado escuchando. Venezuela, entre otras cosas, ha intervenido en Europa y muy concretamente en España. Ha intervenido y la injerencia extranjera en España y en países hispanoamericanos, como era Argentina, como ha sido Chile, como ha sido Colombia, como ha sido Ecuador, como ha sido Brasil. Hombre, que no hablemos de la soberanía de los pueblos y precisamente invocando la soberanía, por eso ha intervenido Estados Unidos, su soberanía, que no la nuestra. Pues eso, vamos a ver, es una cuestión que tiene que ver con la política norteamericana. Yo me remito a las palabras de Trump, lo que él ha dicho y cómo ha explicado la intervención, de lo que sabemos muy poco en realidad, Javier, de cómo se ejecutó y de cómo todo esto, bueno, lo seguiremos sabiendo con el paso del tiempo. Por cierto, una operación que no ha producido ningún muerto. Ningún muerto civil. Se han visto imágenes de militares, pero militares, exclusivamente militares. Digo para que no haya confusión. Lo digo porque cuando lo de Bin Laden y tal, que era con Obama, no se montó esta trifulca. Sí, y ahí murieron muchos civiles, por cierto. Pero bueno, ya sabemos que las varas de medir son las que son, ¿no? Lo que ha dicho Donald Trump, que es a lo que nos tenemos que remitir, y además yo creo que lo básico, efectivamente, son las razones de la intervención norteamericana, y me parece que este es un punto muy particularmente interesante, es que se ha hecho por dos razones. Una fundamental, que es la cuestión del narcotráfico. Esa es la razón por la que ha intervenido Estados Unidos. No por otras cuestiones de ningún tipo, sino por la cuestión del narcotráfico. Efectivamente, cualquiera que conozca un poco la historia del cártel de los soles, pues hay que decir 3 o 4 cosas. La primera es que se llama el cártel de los soles porque los soles son los distintivos que utilizan los generales venezolanos. Sí. De manera que para distinguirse el rasgo, en vez de estrellas, son soles. ¿Vale? Esto viene de comienzos de los 90, de antes de Chávez. ¿Vale? Había una estructura, digamos, del alto mando militar, bueno, en la que estaban implicados algunos de los más señalados militares venezolanos que utilizaban su propio país, Venezuela, como una vía de entrada en el resto de América y singularmente en Estados Unidos de la droga procedente de Colombia, fundamentalmente en connivencia con las FARC. Esto creo que es importante decirlo. Aquí hay que recordar que Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista, fue abogado de las FARC. Aquí también conviene recordar la vinculación que ha tenido el juez prevaricador Baltasar Garzón con el fuego de
con el Foro de Puebla, con el Grupo de Puebla, con el Foro de Sao Paulo, con regímenes muy similares, entre ellos el venezolano, el ecuatoriano, el argentino, cuando estaba la viuda de la Pampa, la estafadora, la esquilmadora de Argentina. Claro, es que Javier, Por vamos a eso ver. digo que y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que pertenece también a ese foro y a ese Grupo de Puebla. Lo primero es que hablar en términos de criterios que están superados por la realidad es sencillamente irreal, valga la redundancia en este caso. Es sencillamente irreal por no emplear otras palabras que pudieran, en fin, hacer que alguien se pudiera sentir aludido, herido, lo que fuese, ¿no? Pero es que no juega ningún papel aquí la soberanía, absolutamente ninguno. No es más que una excusa argumental, no es otra cosa. O sea, vamos a ver, que la estructura de poder bolivariana de un grupo de terroristas narcotraficantes, por supuesto que se pasan por el arco del triunfo de la soberanía de todo el mundo. Sí. Es que es una cosa de verdad lo digo, es una cosa, en fin, que haya que oír apelaciones, sobre todo desde determinados sectores, porque bueno, la izquierda pues ya nos la conocemos, pero desde determinados sectores que se apele a la soberanía, y ya no te digo cuando se utiliza el burladero de la hispanidad. O sea, la hispanidad de unos señores que eran manifiestamente antiespañoles, que han perjudicado objetivamente a España y que son precisamente antihispanos, indigenistas, etcétera. Es decir, bueno, yo creo sinceramente que no merece la pena dedicarle demasiado a ese asunto. Lo que sí creo que interesa decir es que, vamos a ver, Donald Trump ha actuado y lo ha explicado, no sé si justificado, allá cada cual, que lo entienda como quiera, pero lo ha explicado en términos de acabar con el narcoterrorismo, esto lo primero, ha sido la primera razón que ha dado, y la segunda, que también en su alocución ha deslizado, pero creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, ha dicho que hay muchos venezolanos que viven en Estados Unidos a los que les gustaría volver a su país. Sí. Es decir, que está hablando de dos temas muy sensibles e importantes para su administración, como es el tráfico de drogas y como es la inmigración. La inmigración en este caso. Eso es. Entonces, este es el mensaje básico de Donald Trump. Luego ha añadido otras dos cosas, es verdad, bueno, referentes a la libertad del pueblo venezolano y tal, pero no lo ha puesto en primer lugar, ni ha dicho que sea una operación para liberar a Venezuela de nada, no lo ha presentado así. Y la cuestión del petróleo. La cuestión del petróleo, que es una cuestión que habría que tratar, como tú has dicho, habría que tratar pormenorizadamente porque la mayor parte de las exportaciones de petróleo iban a China, Irán y, cuidado, a Estados Unidos lleva una parte también relativamente importante, mucho menor, pero importante, porque hay una empresa, Chevron, que es la que se dedica a la exportación de petróleo de forma limitada. ¿Y por qué de Biden, eh? Claro. ¿Y por qué de forma limitada, Javier? Porque el gobierno chavista, el gobierno bolivariano, el gobierno de Maduro impedía que empresas norteamericanas explotaran el petróleo. No, amigos, porque la administración norteamericana era la que situaba las limitaciones, la que imponía las limitaciones para la exportación de petróleo por parte de empresas norteamericanas. Sí, claro. Que quede claro, es decir, aquí el bolivarianismo no ha estado defendiendo la soberanía sobre los recursos y tal. Todo eso es absolutamente falso. Eso es mentira. Y desde luego esos recursos no iban en absoluto al pueblo venezolano en lo más mínimo. Entonces, lo que quiero decir es que con esta operación, que es una intervención norteamericana en defensa de los intereses norteamericanos, punto. Eso está claro. La intención de Donald Trump es beneficiar a Estados Unidos, no es beneficiar a nadie más, sino a Estados Unidos. Y añado yo, y hace muy bien, lo que tenemos que hacer es copiar ese tipo de política. No digo ni invadir a nadie, ni de poner gobierno ninguno, ni atacar a los países, ni enemistarnos con los países que le interesa a Estados Unidos. No, imitarle en el sentido de que nosotros defendamos nuestra propia soberanía y nuestros propios intereses, y no los de otros, como hacen nuestros gobiernos. Estados Unidos, porque también hay mucha confusión. No, es que si Estados Unidos no está luchando por España ni por la democracia, no, está luchando por sus intereses. Y Estados Unidos o Donald Trump ha interpretado que luchar por los intereses de Estados Unidos es acabar con Nicolás Maduro. Pero es que tú fíjate, Javier, lo que ha dicho, y esto es mucho más importante de lo que parece más allá de la anécdota de Maduro y todo esto, lo que ha dicho es que la operación se ha emprendido en defensa de los intereses norteamericanos. De manera que Donald Trump renuncia, aunque pueda parecer paradójico a la luz de los recientes acontecimientos, pero es así, renuncia a ser el policía del globo. Sí. O sea, no ha dicho es un país que no es democrático, es un país donde no hay libertades. No, ha dicho que porque afecta a los intereses norteamericanos ha emprendido esta operación. Repito,
no asume el papel norteamericano de intervenir en lo que durante mucho tiempo en Estados Unidos y en la campaña de Donald Trump se llamaban las Forever Wars, ¿no? Las guerras eternas en las que estaban implicados los norteamericanos precisamente por ese papel autoarrogado de ser el policía del mundo. No, Donald Trump no ha dicho eso, ha dicho se ha visto afectado un interés sensible, estructural norteamericano y por tanto yo he actuado. Eso es lo que ha dicho Donald Trump y eso me parece, frente a la demagogia simple, barata, inmediata y demás, ideologizada de tanta gente, lo que me parece es que es una magnífica noticia. Estados Unidos va a actuar en defensa de sus intereses. No va a ir imponiendo regímenes aquí y allá. Al menos eso es lo que ha dicho Donald Trump. Ya veremos lo que pasa. Cuando pasen otras cosas, si es que pasan, pues tendremos ocasión de analizarlas y calificarlas. Pero de momento, la razón es la condición de dictadura, narcotráfico o de régimen, dejémonos de dictadura ni democracias, de régimen, de narcoterrorista que afecta gravemente a los Estados Unidos de Venezuela. Esta es la cuestión y me parece en ese sentido que es una magnífica noticia para todos, porque Estados Unidos se va a inmiscuir mucho menos, al menos en principio y según este criterio, mucho menos en la política global. Va a defender sus intereses, valga la expresión de Estado-nación. Ya sé que es impugnable que sea Estado-nación, pero entiéndase, de los intereses de la nación norteamericana. Esa es la cuestión. Me parece de verdad que es un acontecimiento en ese sentido a reseñar. Oye, ¿no te parece que en España las guerras o esto no es una guerra propiamente dicha, los conflictos extranjeros enseguida sale el españolito de a pie a tomar partido, ya sea por Rusia, por Ucrania, ya sea por Maduro, ya sea ahora por la soberanía de Venezuela, que no estamos hablando de la soberanía Gaza, de Venezuela. Palestina, no sé qué. Nos metemos siempre en... Y además nos va la vida absolutamente, en ello. Absolutamente, y además, Javier, es curioso porque la política exterior en España interesa muy poco y los españoles saben muy poco de política exterior porque no les interesa, no porque sean tontos. En cambio, en esto, cuando hay un conflicto, pero joder, oye, verdad, tomamos... Es una cuestión de posicionamiento moral. O sea, hay que dejar claro que moralmente uno está del lado correcto, del lado del bien y todas estas cosas. Es una cosa verdaderamente sorprendente. Yo lo he contado muchas veces que estando hace años entonces se llamaba Intereconomía, en un programa de por las mañanas, se medían las audiencias en directo. Y había 3 temas que la audiencia rehuía, que te zapeaban, que eran el terrorismo, el aborto y la política exterior. No fallaba. O sea, la gente huía, salía corriendo, zapeaba, cambiaba de canal, se iba al cuarto de baño. O sea, en cambio, los conflictos los tomamos como si fuesen propios. Mira que tenemos aquí historias. Bueno, es increíble. Delcy Rodríguez ha ocupado, parece ser momentáneamente, la presidencia de la República de Venezuela. Menuda pájara, muy amiga. Bueno, eso es lo que digo. En este momento no sabemos porque esto cambia cada minuto, cada segundo. Ella es responsable, ella es ministra también de hidrocarburos. Había un proyecto de Ángel Víctor Torres, Ábalos, Coldo, Aldama, de montar una refinería en Canarias. Por cierto, iba a ser con petróleo venezolano. Te quiero decir que la conexión de Maduro, del régimen chavista, con la izquierda española y, por cierto, con Podemos también, mucha manifestación, pero se ha visto a muy poquitos venezolanos manifestándose con ellos, porque no sé si tú has visto ese vídeo en Suecia, me parece que era, una manifestación a favor de Maduro y aparece un venezolano y preguntando a todos quiénes eran venezolanos, no había ni uno. Nadie. Dice, entonces esa bandera me la dan ustedes a mí porque el único venezolano aquí soy yo. Y estoy feliz de que hayan deportado o depuesto, detenido al tirano, ¿no? Porque es así como hay que calificar a este sujeto, con independencia de que se podía haber hecho de otra manera, no, es que vamos a dejar las cosas claras. Estados Unidos está hablando por su soberanía y por sus intereses, pero aquellos que hablan de la injerencia del primer país que ha interferido en otros países de Hispanoamérica y en España muy particularmente, en Europa, ha sido Venezuela. Es que eso, digo, para ir desmontando algunas falacias, que lo que vaya a hacer ahora Donald Trump, no lo sé, porque, insisto, Donald Trump, como bien ha apuntado Fernando Paz, no ha dicho que vaya a luchar por la democracia en Venezuela, quiere que dar un giro, quiere que deje de salir, o esa ha sido la excusa, pero me da igual la excusa. Maduro tenía que caer, aunque solo sea por los crímenes que ha cometido y por la injerencia que ha tenido en muchísimos países. Bueno, yo te digo más, Javier. Mira, Marruecos nos está metiendo droga, sobre todo hachís, pero a partir de lo que son las rutas del hachís, nos está metiendo todo tipo de droga. A través de ahí también está entrando tráfico de personas, por supuesto, de ilegales, y también hasta un cierto tráfico de armas. Y es
un factor desestabilizador, Bueno, porque no lo hace Marruecos. brutal. Marruecos interfiere en la vida política y pública Brutal. española. Si el gobierno español dependiera de mí, Ujú. lo de Maduro, lo que ha hecho Trump con Maduro sería una broma. Claro, claro. Sería una broma. Sí, sí, Por supuesto que todo eso es injerencia sí, sí. en un país extranjero y que, por supuesto, todo eso es no respetar la soberanía de otro país. Oiga, usted me está metiendo mierda en mi país, usted está metiendo droga en mi país, usted está metiendo prostitución en mi país, usted está metiendo armas en mi país, usted está corrompiendo mi país, usted está sobornando y pagando a gente que está en la élite hoy de mi país. Si de mí dependiera, te lo digo absolutamente de verdad, lo de Maduro era una broma al lado de lo que haría al respecto de Marruecos. O sea que cuando se defiende la soberanía desde posiciones, digamos, nacionales, para entendernos, hay que tener cuidado con lo que se dice y con lo que se defiende. Claro. Porque si de verdad uno es patriota, lo que tiene que mirar por encima de todo es si esto que ha sucedido es bueno o no es bueno para España. Lo primero. Luego hablamos de otras cuestiones y nos ponemos muy morales todos. Sí. Pero lo primero es si es bueno o no es bueno para España. Dada la dependencia que tiene la izquierda española, es decir, los que están destruyendo la nación española, el Partido Socialista Obrero Español y la ultraizquierda, pero aquí lo principal ahora mismo es el PSOE, dado lo que está pasando y dado cómo el PSOE, el gobierno y sus socios están destruyendo, literalmente triturando a la nación española, lo de Venezuela, para cualquier patriota español, claro que es positivo y claro que hay que aplaudirlo. Si lo hace Donald Trump, como si lo hace Kazajstán. O como si lo hubiese hecho Biden, ¿eh? Me da exactamente lo mismo. Sí, sí. Me da exactamente lo mismo. Para España es bueno. Sí, pues señores, se aplaude. No hay más. Es decir, lo que ha hecho Venezuela con España, como apuntabas tú perfectamente, lo que ha hecho con España es una injerencia absoluta y permanente. Es que no lo queremos, hay gente que no lo quiere ver. Pues si no lo quieren ver, señores, háganselo ver, háganselo mirar de verdad, porque es literalmente así. Entonces, difícilmente se pueden dar lecciones de patriotismo. Yo no las doy, yo digo lo que soy, lo que intento ser. A mí me cuesta calificarme de patriota, porque patriotismo es una virtud. Claro. Uno aspira Aquí a no ser patriota. Sí. Uno aspira a ser patriota. Ojalá lo consiga algún día. Pero desde luego es mi horizonte. Entonces, cuando se tienen esas posiciones de defensa de la nación y uno aspira a ser patriota, lo primero que tiene que ver es cómo defender a su país. Y la pregunta es, ¿esto beneficia a España? Desde cualquier punto de vista que se vea, la respuesta es rotundamente sí. Y muchísimo. Y puede llegar hasta ser decisivo si de la situación que se genere en Venezuela se sigue pues un destape, se sigue una revelación de las conexiones con el narcotráfico y de las conexiones de la izquierda española con todo ese entramado. Por supuesto, y además que podría llegar a ser decisivo. Por tanto, sí, desde el que aspira a ser patriota, por supuesto que esto es una magnífica noticia. Escudarse en cuestiones como la soberanía, etcétera. Oye, si quieres entramos en la cuestión de la soberanía también. Sí, pero vamos, creo que lo primero y lo inmediato, sinceramente, es esa reflexión. Es decir, si es bueno para España, un patriota tiene que alegrarse. Hay una diferencia, y esto lo vemos continuamente, por ejemplo, en el caso de los nacionalismos periféricos, sí. Javier. Vemos cómo se promocionan, se financian y se amparan procesos por parte de esos nacionalistas que son adversos, contrarios a sus regiones. Sí, sí. Es decir, se promueve lo que es contrario a Cataluña, pero da igual porque se pone la ideología por encima de la nación. Sí, sí, bueno, pues hay algunos, desde lo nacional, algunos que están anteponiendo su ideología a la nación española. Sí, sí. Es así. Sí, ¿es bueno para la nación española lo que ha sucedido? Es bueno. La respuesta es rotundamente sí. Pues, señores, aparquen su ideología, guárdense su ideología, aunque sea por un rato, y yo no digo ni siquiera que aplaudan, pero mantengan pues una actitud, entiendo que, en fin, silente cuando menos. Lo digo de verdad y lo digo con todo el cariño a todos los que desde posiciones nacionales legítimas discrepan, por supuesto, porque, claro, se puede discrepar, por supuesto, pero de verdad, si aspiran a ser patriotas, reflexionen sobre eso, porque me parece que es el aspecto fundamental de todo este asunto. Y eso no significa ni aplaudir otras intervenciones, ni significa, por supuesto, porque sería lo más antipatriota, que si Estados Unidos o quien sea pone en peligro
la presencia de España en el norte de África, naturalmente que nos tendrá enfrente. ¿Por qué? Porque es malo para la nación española. Eso es. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es que Lo es que no así se de- puede es ser así de es fácil. ideológicamente de un antiamericanismo primitivo y visceral, y yo no soy precisamente pro-norteamericano. Vamos, me podrán llamar muchas cosas, pero creo que eso no me lo podrán llamar, pero lo primero es la nación y lo primero es España. Y sí, y es ¿Y así la de claro. detención de Maduro es bueno para España? Sí, es bueno. Rotundamente. Ya está. Yo no estoy hablando de democracia en Venezuela, no estoy hablando de María Corina Machado, no estoy hablando, ni Donald Trump tampoco está hablando de eso. No. Donald Trump está hablando de un sujeto muy particular que lo han llevado a ser juzgado en un juzgado de distrito, si no me equivoco, De Nueva York. de Nueva York. Eso es. Y a partir de ahí veremos qué es lo que sucede, porque puede haber mucho español involucrado en la trama de narcotráfico, que es lo que se está investigando ahí. Claro. Por cierto, y todo esto que se ha hablado muy poco estos días, volvemos al Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal está en una cárcel norteamericana, está colaborando con la justicia. El Pollo Carvajal deslizó varios nombres y uno de ellos es el de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que a partir de ahora igual podemos saber su fortuna. Igual a partir de ahora podemos saber por qué Delcy Rodríguez, que era vicepresidente de este narcoestado, visita a España y por qué. Eso lo puede decir Donald Trump, lo podrá decir Maduro si se aviene a colaborar. Bueno, Esa será otra historia, imagínate, Javier, que del Pollo Carvajal y de Maduro, imagínate un careo entre los dos. Sí, sí. Claro, Imagínate imagínate un careo entre los dos. Sí, sí. Y que empezasen a salir cosas que efectivamente implicasen, como todo parece apuntar, a la reina madre del PSOE, la madre de todas las corrupciones, la madre de toda la destrucción de la nación española, la madre de que Bildu esté donde está, la madre de los pactos con ETA, la madre de todos aquellos que detestan y que odian a España. No a esta España o a la otra, no, a España como concepto, a ese concepto que decía acerca de que si España era una nación o no, Javier, acuérdate que era discutido y discutible. Bueno, imagínate que de esta situación se derivase precisamente que tirando del hilo apareciese toda esta fauna de los puticlubs, de la destrucción de la nación, de la corrupción más salvaje que hemos conocido en nuestra historia, Sí. en su conjunto. Imagínate. Es que estamos hablando de que ese careo, porque hoy comentando con buenos amigos, joder, pero es que va a ser muy difícil demostrar que Maduro estaba detrás del narcotráfico. Ojo, tenemos al Pollo Carvajal, que ese es el principal testigo de cargo, que ha sido durante años el responsable de los servicios secretos de la inteligencia venezolana. Claro. Es decir, y él ha reconocido en reiteradas ocasiones, porque está colaborando con la justicia, que efectivamente el Estado se financiaba a través del narcotráfico. Pero también ha llegado a decir el Pollo Carvajal que no solo ese, sino que han desestabilizado varios países. Es más, el Pollo Carvajal también ha llegado a decir que manipularon elecciones, porque es que muchos de los que creen que en España se manipulan las elecciones, yo entre ellos puedo pensar, tal, coño, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Es que hay mucha confusión, porque como tú muy bien has dicho, anteponen una ideología concreta por encima del bienestar de la nación española. Y la pregunta, soy reiterativo y copio a Fernando, que nos tenemos que hacer, si esto es bueno para España. Esto es buenísimo para España. No estoy hablando de democracia, ni no. Es buenísimo para España porque de aquí se puede tirar del hilo. Y como ha dicho Donald Trump, primero van a por él y vamos a ver las consecuencias que trae esto. Efectivamente, Delcy Rodríguez tendría que tomar alguna medida, como a lo mejor un periodo transitorio y volver a convocar unas elecciones, aunque eso ya estaba claro. Pero, pero yo en eso no me meto. Es decir, exacto. Yo soy, además, tú me conoces, yo opino que los países son ellos los que tienen que salir a la calle, los que tienen que salir pero es verdad que el pueblo venezolano, es que se nos olvida que el régimen de Venezuela, no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, ahora mismo es el régimen que mayor número de ejecuciones extrajudiciales comete al año. Que las cárceles están llenas de presos políticos. Presos políticos, es decir, oye, estamos en la ruina, el dinero que se lo queda, esto es un narcoestado. Eso a la gente le cuesta la vida. Yo estoy muy sensibilizado con este tema porque en el grupo de la TV, en Informa Radio, tenemos varios venezolanos trabajando con nosotros. Ideológicamente, por cierto, no confían en nadie de la oposición, ni siquiera Javier, en Corina. Tenéis gente trabajando en el grupo porque hay 8 millones de exiliados. Es que el 25% del país está fuera, de los habitantes del país está fuera. El 25%. Es que
8 millones de exiliados venezolanos. Sí, sí. Las cifras más bajas creo que dan 7.600.000, Sí, 700.000. los 8 Y hay millones. quien sube de los 8 millones. Bueno, 7.900.000, 8 millones, grosso modo. 8 millones de venezolanos que se han tenido que ir de su país, un 25% de la población. Pero oye, que yo te lo digo, que me parece estupendo, de verdad, me parece estupendo el respeto a la soberanía de las naciones. De hecho, es uno de los pilares más firmes en los que yo creo. Claro que tiene que haber respeto a la soberanía de las naciones, pero es que esto no es una nación. Esto no es una nación. No. Esto es una banda de narcotraficantes Que se han apoderado de una nación. que han usurpado el poder de una nación. Sí, sí. Y lo que queremos es que Venezuela vuelva a ser soberana. Y para que Venezuela vuelva a ser soberana, tiene que ser expulsado el tirano y el régimen del tirano. Si no, no hay posibilidad de que vuelva a ser soberana. Fernando, ¿y ahora qué? Porque claro, los siguientes pasos, por el momento, aparte del exilio con el que yo he tenido ocasión de hablar, y tú también, están un pelín decepcionados porque, claro, ellos pensaban que porque también hay una confusión, la invasión, no, Venezuela no ha sido invadida. Estados Unidos llegó ahí, secuestró, no, detuvo a este sujeto a Maduro y se lo ha llevado a su país para ser juzgado por cuestiones de narcotráfico. Claro, gran parte de esa disidencia que están en el extranjero están un poco decepcionados, pensaban que iban a tomar Venezuela, eso por el momento no en un periodo corto no se sabe nunca. Yo creo que es mejor, que no tome Venezuela. No, vamos a ver, precisamente hasta ahora, en mi opinión, desde luego, no hay, todo eso de la soberanía son flatus vocis, o sea, pero sí puede haber un problema de verdad de soberanía si efectivamente Estados Unidos ocupa el país, claro, y si Estados Unidos gobierna el país y se queda con el país y explota el país en un régimen de monopolio, poco más o menos, y tal. Eso ya sería otra cuestión. A partir de ahora vamos a ver efectivamente cómo evoluciona la situación. Eso. Vamos a ver, lo normal es que Estados Unidos ampare un proceso a partir del cual los propios venezolanos se organicen políticamente, se convoquen unas elecciones y vamos a ver ahora si verdaderamente, como decía el chavismo, han sido los más votados o si verdaderamente, como dice la oposición, sacaron un 70% del voto y el chavismo no tiene más allá de un 25, 30, como muchísimo por ciento, que además no me lo creo, pero bueno, vamos a concederlo. Un 30% de apoyo de la población. Vamos a verlo. Pero es que, señores, eso no se puede ver si el chavismo sigue en el poder. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Hay quien anda por ahí y dice, no, si yo estoy a favor de la caída del chavismo, pero así no. Vale, ¿cómo? ¿Qué esperamos? ¿20 años más? Esperamos 20 años más, porque como no les gusta la forma, pues 20 años más. O sea, que me lo expliquen, que den una solución. Entre Hugo Chávez y Maduro llevan ya 30 años. Bueno, claro, llevan... Claro, sí, claro. O lo de Cuba, 67, te dicen, no, yo no estoy a favor de Cuba, pero claro, la intervención en Cuba, yo no estoy a favor de ninguna intervención en Cuba. Yo no estoy a favor de ninguna intervención en Cuba, pero que llevan 67 años, ¿eh? Sí. Y que no tiene ninguna pinta de que vayan a dar paso absolutamente a nadie. Un país que ha expulsado sistemáticamente a toda su población, que ha arruinado sistemáticamente a toda su población, que ha perseguido sistemáticamente a toda su población, lo mismo que ha pasado en Venezuela. Joder, entonces, claro, arruinas al país, expulsas, se tienen que ir por distintas razones. 8 millones de venezolanos. Les abocas a un futuro donde no hay posibilidad ninguna de sacar adelante un proyecto personal y absolutamente nada, si no formas parte del régimen y de los que deciden en el régimen y tal. Oiga, que tengo que esperar a que a usted le parezca bien. Tengo que esperar a que a usted le parezca bien, a que usted encuentre argumentos justificativos de la soberanía. Es que cuando se emplea la ideología, se olvida que estamos hablando de gente de carne y hueso. Entonces, a la gente de carne y hueso que está padeciendo esto, a los 8 millones de exiliados, al venezolano de a pie, que ya no lo soporta más, que ya no aguanta más, vete y dile y háblale de la soberanía de Maduro. De la soberanía de Maduro. Bueno, porque, Javier, es que vamos a ver, o sea, la soberanía es clave, y desde luego, y repito, para mí es clave, pero no es un fetiche intocable ante el que postrarse. Hay valores superiores a la soberanía nacional, los hay. Por ejemplo, la justicia. La justicia está por encima de eso. O sea, y lo digo ahora dirigiéndome a aquellos, repito, que desde la órbita nacional critican estas cosas, ¿vale? Y ponía el ejemplo, y hablábamos antes, de la División Azul.
habría que condenar la División Azul, porque la División Azul conculcó la soberanía, atacó la soberanía nacional de la Unión Soviética. Claro. España y la URSS no estaban en guerra, señores. Entonces mandamos una unidad militar de voluntarios, una unidad militar, 45.000 combatientes pasaron por allí y no respetamos la soberanía de la Unión Soviética. O sea, la soberanía está bien, naturalmente, pero hay que entenderla con lo que significa y en su contexto. No es un valor total y absoluto, y en función de la soberanía, por ejemplo, pues no sé, lo que pasa en China, que secuestran a la gente para vender sus órganos. Pues a mí no me parece respetable. ¿Qué quieren ustedes que les diga? No me lo parece, me parece una canallada, y el problema con China, claro, es que no se puede por la fuerza. Ese es el problema con China, que no se puede con la fuerza, sencillamente por una razón funcional, real, pragmática, práctica. Solamente por esa razón. Ahora, que China no es respetable y que me paso la soberanía china por donde yo les diga, se pueden ustedes imaginar, por supuestísimo, pero por supuestísimo. Es decir, cuando un Estado lleva a cabo una serie de políticas que son criminales, por el mero hecho de serlo o porque se beneficia de ellas. Además, personalmente, como en este caso, el cártel de los soles. Cuando un país hace eso, que no es un país, que es una banda que ha tomado posesión, es una banda usurpadora. Es que existe la figura del usurpador. El usurpador es el que detenta ilegítimamente el poder. Y estos son usurpadores. Espero que los norteamericanos no se conviertan en usurpadores, haciéndose cargo de un poder que no les corresponde, porque no les corresponde a los norteamericanos. Pero eso vendrá más tarde y eso es otra cosa. Bueno, vamos a analizar. Hay otra cuestión que hemos hablado del Pollo Carvajal, hemos hablado de las declaraciones que hizo el Pollo Carvajal en su momento. Estoy seguro que el Pollo Carvajal es el principal testigo de cargo contra Nicolás Maduro, pero sí me gustaría hacer un poquito de historia. Yo comento en el libro La historia criminal del Partido Socialista cómo el 28 de octubre de 1982 Pablo Escobar vino a España, invitado por Sarasola, a celebrar la victoria del Partido Socialista de Felipe González. Es decir, los vínculos del narcotráfico o del tráfico de drogas con el socialismo español parece que son más evidentes que nunca. Podríamos estar en otro caso similar, pero esta vez todavía más grave, porque era por cierto, a Pablo Escobar, que le ayuda a ser detenido y muere en ese enfrentamiento, es la DEA. Que es la DEA quien estaba detrás. A Noriega, el general panameño, que fue presidente de la República de Panamá, también tuvo protegido, aunque ahí es verdad que podía estar el canal de Suez, podía estar el canal de Panamá, digo, el canal de Suez, el canal de Panamá, tuvo protegido también a Pablo Escobar. No llega, ¿eh? Claro, claro. Sí, evidentemente, y estamos en las mismas. Evidentemente, Estados Unidos interviene por una cuestión. Estados Unidos inventa un país, que es Panamá. Panamá no existía, estaba en Colombia, era la parte. El canal de Panamá. Inventa un país para tener un canal. O sea, esa es la realidad. Y tenía el control del canal. Claro, el imperialismo norteamericano está ahí, es un hecho, y la doctrina Monroe, etcétera. Eso no lo discute absolutamente nadie. Yo, por lo menos, no, desde luego. Y el problema de Noriega, con el que, pues en su momento yo, no me importa decirlo, simpaticé, pues el problema de Noriega. Claro, es que eran las conexiones de tráfico de drogas que tenía. Es que cuando alguien se mancha con eso, cuando alguien entra en eso, está absolutamente deslegitimado. Claro, por supuesto. No hay más. Y lo que tú decías es muy interesante, Javier. En lo que hace a España, ¿no? Sí. En lo que hace a España, aquí hay una lucha de grupos de poder dentro del PSOE con respecto a Venezuela. Claro, y una parte sustancial del enfrentamiento que tiene lugar dentro del PSOE y de la, digamos, descalificación progresiva que el PSOE ha ido haciendo de Felipe González, no por las razones que tú y yo podríamos hacer, evidentemente, es que Felipe González estaba apoyado y se apoyaba a su vez en los gobernantes venezolanos anteriores a la Revolución Chavista, el más conocido, Carlos Andrés Pérez, etcétera, y todos los negocios que montó con los Cisneros, etcétera, y tal. O sea, eso está ahí. La versión de Rumasa para acabar regalando galerías especiales al venezolano Cisneros, íntimo amigo de Felipe González, por una peseta. Me parece que eso lo Sí, señor. Es decir, que esos vínculos... Si no se lo compro yo. No, claro, yo también se lo compro. Y luego lo revendió y ya está. Y luego se lo quedó en y ya está. Es acojonante. Y como hay una lucha de poder dentro de Venezuela, que desemboca en el chavismo, después del golpe de Estado de Chávez, que no se nos olvide también, y tal, y todas estas cosas, como sucede eso, pues hay una pelea dentro del PSOE. La pelea que tienen está muy relacionada con toda la cuestión de Venezuela, desde el principio. Y en este libro también hablo de la Fundación FIPSE de Valencia, que es el embrión donde se funda Podemos. Exacto. Por cierto, Juan Carlos Monedero
de asesor. Bueno, iba Juan Carlos Monedero en estas últimas elecciones fraudulentas, fue de observador internacional. Es que manda Sí, 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 pelotas sí, sí, sí. para blanquear al régimen venezolano. Sí, Es sí. decir, también Podemos puede salir muy tocado de esto. Íñigo Errejón, Podemos, Irene Montero, es decir, los vínculos con una narcodictadura, la propia Yolanda Díaz, porque no se nos olvide que Yolanda Díaz estaba en Podemos cuando se funda. Eh, Carolina Vescanza, aquella que se sacó el pezón en el Ay, Congreso, que ha desaparecido, era de buena familia y tal, pero claro, esta también estaba involucrada en determinados papeles con Venezuela, con ese dinero que se utiliza para que se funde Podemos en España, con lo cual injerencias ha habido. claro, invocar ahora el derecho internacional, como hacen, no, es que el derecho internacional. Ahora, O sea, es que bueno, es de una desvergüenza tal, y lo peor es que haya gente que le dé crédito a eso. tiene que ser. Y gente que no es de izquierdas, y gente que no No, está en eso el es lo que me tinglado. molesta, porque O eso sea, además es que es alucinante, de verdad lo digo. algunos van de justiciero y yo creo que es que no han analizado bien la situación, es decir, que no han analizado Pues, bien. bueno, pues precisamente por lo que yo creo, una cuestión puramente de tirón ideológico, sin Sí, analizar la situación, sino simplemente, bueno, pues por una afinidad que no sé dónde la encuentran, bueno, ellos sabrán en definitiva, pero vamos, tú decías el otro día, con toda la razón del mundo, un día antes de la caída de Maduro, estos que ponen el grito en el cielo, que se agarran al derecho internacional y que lo invocan, curiosamente siempre en su favor, estos estaban celebrando la Revolución Cubana, sí, sí. muy respetuosa con la democracia, con el Que no derecho dejó de ser un internacional, golpe de etcétera. Estado. Hombre, claro, como todo lo Sí, que han hecho, como todo lo que han hecho, han sí, invadido países, los han sojuzgado militarmente, han dado golpes de Estado. La revolución bolchevique, sí, la sí. revolución bolchevique es un Fue un golpe golpe de de Estado, Estado, claro. que claro, ellos le llaman revolución, y entonces lo Queda más elevan de nivel y bonito, queda claro. más bonito. Bueno, son los que se permiten, porque se autoarrogan esa legitimidad, que no tienen, desde luego, son los últimos que la tienen, los que se permiten exigir a los demás la condena el 18 de julio. Oiga, ¿y el octubre de usted? Y Bueno, el octubre del 34, eso, no, eso no, eso, eso. bueno, eso, cosillas, pelillos a la mar. Bueno, Lo grave es lo suyo. ha quedado en el imaginario colectivo que en la intentona golpista del 34 le llaman Revolución de Asturias. Claro, lo Porque llaman queda como revolución y más ya está. épico. Claro, Queda claro. como más épico. Lo llaman revolución y ya está. Es un golpe de Estado contra el gobierno legítimamente constituido. Esa es la realidad. Y han sido siempre ellos, sistemáticamente ellos. De hecho, los que mandan hoy, la dictadura bolivariana, procede de un golpe de Estado fracasado, pero de un golpe de Estado que dio Chávez. Esto es así. Es decir, y uno, a través de eso, pues se hace una idea del respeto por los procesos electorales que esta gente tiene. Que me pueden decir, oiga, y el que tiene usted, ya, pero yo no voy de eso, ¿vale? O sea, yo no vendo democracias en porciones. O sea, no, pero ustedes sí. Ustedes hablan de democracia y ustedes hablan de derechos humanos. Y cuando ustedes cuando les viene bien saltarse los derechos humanos, ustedes no es que se los salten, no, es que construyen el gulag y mandan a millones de personas allí. O sea que, miren, lecciones no, ninguna. Y de ustedes, desde luego, cero. Oye, Fernando, a partir de ahora no sabemos el futuro incierto de Maduro. Bueno, yo creo que el futuro de Maduro no es incierto. El que puede ser No. incierto es si salpica a Zapatero. Y luego hay que recordar que España ha hecho de que a ver si se demuestra, como así ya era muy evidente, era insostenible, que era un narcoestado. Si esto se consolida, España era la cabeza de puente de ese narcoestado en la Unión Europea. Sin Hay duda. que saber quiénes colaboraban con ese narcoestado y cuáles eran sus vínculos. Me refiero, entre otros, a Pepe Borrell, ¿eh? A Pepe Borrell, cuya mujer es la presidente del PSOE, Sí, Cristina Narbona. sí, sí. Que es que hay veces que se nos olvida. Pepe Borrell, el que era Mr. Peck, Sí, el sí. ministro de Asuntos Exteriores, ha hecho de blanqueador. Vamos a ver los nombres como el de Pepe Bono, José Bono, de dónde viene su fortuna. Este ya la tenía con las hípicas y tal. Y este no es sé el qué. de la venta de las fragatas a Venezuela, Eso precisamente. venta de armamento a Venezuela, a la Venezuela de Hugo Chávez. Pero es que tenemos un caso que ha pasado también, y esto también lo cuento en el libro, bueno, el PSOE contra España y la historia criminal del PSOE. El papel de Raúl Moyodo. Es que conviene recordar a Raúl Moyodo, que era el embajador Sí, de sí. Zapatero En Caracas. en el 2007, que ha sido condenado a Raúl Moyodo y su hijo y ha pasado muy desapercibido. ¿Y saben por qué fue condenado? Por negocios con PDVSA. PDVSA es la empresa estatal de petróleo venezolano. Los rumores que hay ahora es Ángel Víctor Torres iban a montar una refinería aquí, tenían todas las licencias que les había concedido ya Ángel Víctor Torres, una refinería en Canarias, porque saben ustedes que el petróleo es caro refinarlo y lo que hacen es lo sacan fuera, porque efectivamente lo complica refinarlo. se han cargado tanto
la industria venezolana, el petróleo venezolano, y luego dicen, no, se lo van a quedar los Estados Unidos. No, pero perdóname, que si lo estaba quedando es China ahora mismo. Es decir, se lo está quedando China y se lo está quedando Estados Unidos también. También. Es que se lo está quedando también Estados Unidos. Bueno, de hecho, Biden levantó algunas de las sanciones para poder ellos explotarlo. Y a ellos mismos se autolimitaron. Bueno, esto pasa como las sanciones que les hemos impuesto erróneamente desde el punto de vista de Rusia, donde el principal perjudicado es España. Se imponen sanciones a Rusia para que las pague España, digo, en la exportación de carne de cerdo. No, mira, solamente las exportaciones agrícolas el primer año del embargo a Rusia nos costaron 600 millones de euros. Los hemos pagado nosotros, dice, pero las sanciones, oye, imponemos sanciones a un país para pagarlas nosotros, ¿no? Bueno, pues ahí Biden fue listo, dice, no, estas las vamos a levantar, hombre. Claro. Mientras sea para nosotros. Con lo cual, ese es otro mito. No, esto se ha hecho por el petróleo. No, por lo del petróleo, efectivamente, se hizo lo de Kuwait, lo de Irak. Ustedes me pueden, posiblemente, por ahí van los tiros. Yo creo que esto es una situación absolutamente distinta. No, pero además es que, vamos a ver, el mensaje de Trump ha sido muy claro y además, insisto en lo mismo, me parece que es lo más importante de todo y está pasando medio desapercibido. Leía un artículo de Carlos Esteban el otro día que me parece especialmente certero al respecto. Y es que la sustancia aquí de lo que está pasando es que Trump se está dirigiendo a los suyos. Es decir, le importa tres narices el resto del mundo. Claro. Se está dirigiendo a los americanos. O sea, no está vendiendo una cosa que no es. No está diciendo, no, verá usted, invadimos Irak para restaurar la democracia, no sé qué, tal. No. Y me quedo con el petróleo. Pero esto no lo digo. No, lo ha dicho con toda claridad. No, los intereses norteamericanos allí, vamos a explotar el petróleo, vamos a tal y cual y no sé qué. Con paladina transparencia. Sí. ¿Por qué? Porque se dirige a los norteamericanos y dice, mira, a mí lo que piense un francés, un inglés, un alemán, que probablemente además serán afganos o sirios, pues mira, me trae francamente sin cuidado, por decirlo en términos admisibles. Y es así de claro. Entonces, lo que está diciendo Trump es, yo esto lo hago por Estados Unidos y me dirijo a los norteamericanos. Lo demás me da igual. El mensaje es, América primero, solo me importa América. Y esta es la cuestión. Y esta es la cuestión, en mi opinión, básica de todo este asunto. Podemos seguir peleándonos y tirios, troyanos, y Maduro y la soberanía. Esta es la cuestión. Maduro ha estado financiando determinados regímenes hispanoamericanos. A todos, claro, está detrás. Ha estado detrás, jugaba sucio, porque claro, con ingentes cantidades de dinero que el pueblo estaba arruinado, pero en cambio el dinero que él sacaba en narcotráfico no utilizaba en determinadas campañas electorales. Y seguimos empeñados, Javier, en pelear con una mano atada a la espalda. Seguimos empeñados en pelear así. Es decir, cuando ellos se ríen, se mofan, se befan, hacen escarnio de la soberanía de los demás. Vamos, bueno, o sea, le vas a venir a estos con la soberanía. Decir, a Podemos no importa la soberanía. Vamos, a Podemos, a Chávez, a Chávez, al amigo Maduro y tal. Y salimos hablando de soberanía. Sánchez le interesa la soberanía de Venezuela cuando sabe que ha habido unas elecciones fraudulentas y en vez de haber apoyado a la oposición, a la que ni siquiera felicitó por el premio Nobel, ahora le preocupa la soberanía de Venezuela. Javier, ¿pero qué hay soberanía de Venezuela? La de España. Claro. Si la tiene vendida, si la tiene alquilada. Claro. ¿Pero qué coño me va a hablar de la soberanía de Venezuela? La soberanía de España. Pero si la tiene alquilada, pero si está destruyendo la nación española, la está cuarteando, la está balcanizando, la está entregando a manos de sus enemigos. La soberanía de Venezuela. Pero ¿se va usted a meter en arreglar la casa a 6.000 kilómetros cuando la suya está ardiendo? ¿Pero de qué me está hablando usted? O sea, dando lecciones exactamente a quién le está dando lecciones. Entonces, claro, son cosas que son... Repito, los americanos se dirigen a los americanos y eso es una buena noticia, con independencia de que nos guste el método, no nos guste, que por cierto, si no nos gusta, perfecto, pero ¿de qué otra manera se podía hacer? Quiero decir, ¿de qué manera los venezolanos pueden recobrar su soberanía popular, su soberanía nacional, su capacidad de decidir? Que alguien me lo diga, porque llevan 30 años con lo mismo y no tenía ninguna pinta de que estuvieran en disposición de devolver la soberanía al pueblo venezolano, como los cubanos llevan 67 y tampoco tiene ninguna pinta, ¿verdad? Los cubanos ya no se esconden, pero estos hacían elecciones, se cargaban a los candidatos uno tras otro, porque recuerdo que el último candidato no fue Maya Coina, que la inhabilitaron, fue Edmundo González. Es decir, que es una auténtica tomadura de pelo todo esto. Y Sánchez está muy preocupado por la libertad y la democracia en Venezuela cuando no ha respetado los resultados electorales. Es decir, esto es una tomadura de pelo, una farsa. Y insisto, como observadores internacionales, iba Íñigo
no, iba Juan Carlos Monedero, que se le veía muy contento. Bailando. No sé Porque si la Venezuela ayahuasca- para ellos, sí, Venezuela para ellos era una pista de baile. claro, Exacto, claro, o sea, en términos físicos y en términos políticos. Eran donde ellos bailaban claro. y donde se sentían absolutamente en casa, amparados, les financiaban, les protegían, podían recurrir permanentemente y les ha servido de canal, de instrumento para intentar jodernos al resto de españoles. O sea, esto ha sido así de claro, ¿no? Y en cuanto al PSOE, bueno, tú acabas de citar el caso De Pablo Escobar, de Pablo Escobar, del PSOE, cuando vino aquí a celebrarlo, pero es que además recientemente están los casos de la no felicitación A de la María abstención Corina. a María Corina por el premio Nobel sí. bueno, y no pronunciarse acerca de la limpieza del proceso electoral en Venezuela, lo cual, bueno, es ni risible, es sencillamente nauseabundo. Bueno, Cuando ellos están pensando ya hace mucho tiempo, hablando del Grupo de Puebla, lógicamente, en otros términos, en términos ideológicos, en términos de bloques, etcétera, de verdad que recurrir a cosas como la soberanía nacional, o sea, es para partirse de risa, de verdad lo digo. O sea, es que se están riendo de vosotros. Sí. Se están Sí, riendo sí. de vosotros. Cuando Sí, sí. invocáis eso al respecto de esto, de una banda de usurpadores, se están riendo de ellos. Sí. Cuando un rey usurpaba el trono, no podía, naturalmente que quería y naturalmente que lo hacía, pero lo que no hacían los demás, lo que no hacían los enemigos, era reconocer su legitimidad. Rey eres si como rey actúas. Si no actúas, no eres. ¿Vale? Ese es el lema. Y eso es. Es decir, tú tienes que estar al servicio de tu nación. Tienes que servir a tu nación y tienes que servir a tu pueblo, a tu población. Si no lo haces, no tienes legitimidad. Si además ni siquiera te han elegido, es más, te han rechazado y te han repudiado directamente, ¿de qué soberanía, de qué derecho y de qué razón estamos hablando? O sea, y que Estados Unidos no lo ha hecho por el bien de Venezuela, coño, ya lo sabemos. Pero Claro. otra cosa distinta es que, aunque no sea esa la razón por la que han llevado a cabo la operación, se sigue, con independencia de la voluntad de Trump, se sigue el bien de Venezuela y, por cierto, español, que me escuchas, el bien de España. Y si eres patriota o aspiras a ser patriota, pues yo creo que es un momento de celebración para ti. Debería serlo. No tienes más que ver cuál es la actitud de todos aquellos cuya aspiración es la de destruir la nación. ¿Están riendo? No. ¿Han vuelto a Caracas a bailar? No. Están llorando y gimoteando por las esquinas. Es una magnífica noticia para España. Si eres patriota o aspiras a serlo, de verdad te lo digo, déjate de rollos ideológicos y de invocaciones de tal. Esta es la realidad de lo que está pasando. Oye, Fernando, yo decía que el gobierno español estaba prácticamente paralizado. Alguna declaración, repudiamos la intervención, pero está paralizado el gobierno español. ¿Tú crees que en el fondo tienen miedo de que lo que se pueda sacar, lo que pueda salir? Porque, insisto, lo del pollo Carvajal, que en España no se está haciendo eco, gente que está en Estados Unidos, que me mantienen, me mantienen puntualmente, me mantienen informado, esa sería la expresión correcta, me dice, oye, pero no se estáis haciendo eco de lo que está diciendo este pájaro aquí, porque aquí está en todos los medios de comunicación, pero en España no está llegando, que si el PSOE, que si Zapatero, que si Bono, que si tal, que si la trama de hidrocarburos, que vamos... Dice, es que es gravísimo lo que está diciendo este tío que fue durante muchos años la mano derecha de Hugo Chávez y de Maduro. Por cierto, que estuvo aquí protegido por el gobierno español, ¿eh? Sí, claro. Estados Unidos se puso serio y dijo que lo querían. Claro. Y se temía por su vida. Y se temía por su vida, claro. sí, pero estuvo y varios días desaparecido. Los Garzón de turno tienen que estar muy preocupados. Es que España estaba en manos del narcoestado venezolano. Ojo, era uno de sus principales aliados. Garzón tiene que estar muy preocupado, mucho, Pedro Sánchez tiene que estar muy preocupado, Monedero tiene que estar muy preocupado, Iglesias tiene que estar muy preocupado, Zapatero tiene que estar que no sale del cuarto de baño y así sucesivamente. Y Pepe Bono, Pepe Bono, que ahora mismo pasa más tiempo en República Dominicana. Pepe Bono va a tener que operarse de nuevo dentro de nada. De nuevo, para que no le conozca a nadie por la calle. Efectivamente. El secretario que le acompaña a todas partes. Esa es la idea, Es decir, pero va a tener consecuencias. Y en Venezuela alguna consecuencia también tendrá, porque claro, eran muy leales a Maduro, pero ya sabemos que esta gente... el componente ideológico lo da España, no es la izquierda española, pero allí
estos cambian de banda enseguida, ¿eh? Enseguida. Enseguida van a cambiar de banda. Yo supongo que Estados Unidos habrá asegurado a los que vayan a pilotar el proceso de transición, que no me parece una mala idea tampoco, porque aquí se trata de, al final, de que Venezuela, ya enfocándolo desde este punto de vista, desde ese prisma, efectivamente, se trata de que Venezuela salga de esta pesadilla de una vez y que lo haga con el menor coste posible. Entonces, si hay un proceso de transición que necesariamente en este caso tiene que ser tutelado por las circunstancias que han concurrido, se cuente con aquellos que hoy detentan el poder, que vayan abriendo el régimen con la celeridad requerida, pero sin poner en mayor peligro ya a la sociedad venezolana, que los venezolanos en gran medida vuelvan a Venezuela, porque eso es muy importante. Tú fíjate, claro, un pequeño paréntesis. Un 25% de la población fuera. Tú fíjate lo que cambia, además. Mira, ETA, que era la que movía el árbol, del que caían no nueces, sino sangre española, ETA expulsó a 200.000 vascos y eso cambió radicalmente la composición del pueblo vasco y, por supuesto, del censo electoral y, por supuesto, de los resultados y las elecciones. Las nueces, la sangre, la recogieron los nacionalistas y hoy Baskonia, el País Vasco, está como está precisamente porque se llevó a cabo eso. A Venezuela deben regresar la mayor parte de venezolanos que sea posible a reconstruir su país y deben pensar en su vida, en su proyecto personal y deben pensar en su país. Venezolano, piensa en tu país porque tienes que reconstruirlo y se cuenta contigo para reconstruirlo. O sea, quiero decir con esto que tiene que haber un proyecto de apertura al conjunto de la sociedad venezolana, naturalmente que al principio sobre todo tiene que ser tutelado, que tiene que desembocar en un proceso electoral más o menos rápido y con una voluntad de integración de todos los venezolanos, y todos aquellos que hayan llevado a cabo actos violentos contra su pueblo tendrán que comparecer ante un tribunal. Eso tiene que ser así. Hay grupos que son los responsables, por supuesto, porque son muy valientes en la retaguardia, eran los responsables de las ejecuciones extrajudiciales. Bueno, los grupos terroristas de medio mundo estaban allí, entre otros de ETA. Ha habido miembros de ETA que han tenido responsabilidad. Viviendo ahí sí, pero no solamente viviendo ahí, porque otros fueron enviados en su día a Noruega, a la República Dominicana y tal. Pero no es eso. No, es que han formado parte del gobierno venezolano, no de los altos cargos del gobierno, pero sí en posiciones intermedias de la administración venezolana. Miembros de ETA, señores, patriotas españoles, miembros de ETA, formando parte de esa estructura de poder del cártel de los soles y de la administración, si es que se le puede llamar así, chavista, bolivariana y de Maduro. O sea, esa es la realidad, ¿eh? O sea, que quiero decir con esto que naturalmente que los responsables de los crímenes, de las torturas, tienen que ser puestos a disposición judicial y tienen que recibir un castigo duro, por supuesto. Oye, Fernando, la operación fue un auténtico éxito. Solo bajas militares por parte de Venezuela, no se conoce que haya habido bajas civiles, pero tenían que tener colaboradores dentro del propio gobierno o de las altas instancias, si no, eso no se podía hacer, porque Bea Bucón venía al Palacio de Miraflores, cobarde, y tal, no sé, y es que en 24 horas, en un par de horas, lo sacaron de allí. Es decir, que es evidente, ¿no? Y además está el caso de Delcy Rodríguez y algunos pues que quieren asegurar. Algunos que les habían dicho, oye, es el momento de que te vayas. Elige, ¿no? Como pasa siempre que la policía entra en una banda de delincuentes o en una banda mafiosa, donde tiene que contar con apoyo de dentro, porque esto es así, para que revele información y para que pueda reventar la banda, el grupo terrorista o el grupo de bandidos, de delincuentes desde dentro, pero lógicamente les tienes que asegurar una cierta inmunidad. Eso es natural y eso es así. ¿Y Delcy Rodríguez podía estar en ese papel? Hombre, pues todo parece apuntar que sí. Me parece que Delcy Rodríguez en algún momento tendría que explicar ese viaje a España, o a lo mejor no lo explica Maduro, el propio Maduro. El Pollo Carvajal también ha apuntado en alguna cuestión de este asunto, ¿no? Pero claro, ella posiblemente haya cambiado de bando.
No, Lo no, mismo. todo apunta a que sí, a que ha cambiado de bando. Igual ahora vemos los Diosdado Cabello, el hermano de Delcy Rodríguez también. Vamos a ver qué es lo Hombre, yo creo que que. Diosdado Cabello lo veo complicado. No, yo lo veo Lo complicadísimo. veo Que se complicado que haya pueda cambiado y además no sé hasta qué punto se puede. salvar. Claro, o sea, hay Ha gente sido que el por que su. inició el régimen, uno de ellos. Claro, claro, hay gente que por su papel da igual lo que haga. Sí. O sea, no puede, eso no puede olvidarse porque ha sido sistemático, no ha sido la comisión de un exceso en un momento dado, sino que ha sido, obedece a una política sistemática de represión contra su propio pueblo y de represión sangrienta. Claro, es que nadie ha caído en este punto. Dice, pasa de María Corina Machado. No, es que a lo mejor la jugada era primero no apoyarse con gente de dentro, ¿no? Gente de dentro Claro. que ahora dirán que todo era Maduro, que ellos no tenían nada que ver. Es más, que ellos se han ayudado a la caída de Maduro. Esto lo vamos a ver en las próximas horas. A ver cómo será la oposición venezolana que Estados Unidos ha tenido que pactar con parte del régimen. Sí. Bueno, ¿Cómo será la es que la oposición? oposición venezolana es para darla de comer aparte. Claro. Los Lo digo porque campos ahora de turno, en Génova están apelando permanentemente a vamos, María Corina, como si fuera Dios revelado, ¿no? Sí, Bueno, o alguno González, ¿no? Que dejan muchísimo que desear, no, vamos, muchísimo que desear. pero Es decir, tanto. que quede claro que esto era para acabar con el tirano, que no por el régimen, por desgracia, porque yo hubiese pisado el acelerador, pero claro, seguramente esto hubiese llevado a un conflicto civil, y la rapidez con la que se ha sacado a Maduro, esto lo digo por la Sillone Velara, la Sillone Montero, es que posiblemente, queridos amigos y amigas, gente del propio régimen es la que ha colaborado con el imperialismo yanqui para sacar a Maduro de Bueno, ahí, ¿eh? Trump en su comparecencia lo dio a entender cuando dijo teníamos una segunda oleada preparada, pero no la vamos a emplear porque no va a ser necesario. Eso está revelando las complicidades que hay desde dentro del régimen de volarlo o de dirigirlo en el sentido que hemos comentado anteriormente. Indiscutiblemente, si se hubieran encontrado con un régimen de pétrea o de férrea resistencia frente a la agresión imperialista, obviamente la actitud norteamericana hubiera sido otra, pero con lo que se ha encontrado es con que las ratas abandonan el barco y no quieren hundirse con él y en consecuencia pues están colaborando con el imperialista norteamericano. Nos quedan claro. 4 minutos, Fernando. ¿Cómo se ha pasado rápido? Sí, nos quedan Parece la operación de captura 4 de Maduro. minutos. Hoy no ha dado tiempo a preguntas, la próxima semana sí. De todas formas, aquellas que dejen por ahí las contestaremos la próxima semana. Perfecto. Digo que ahora se abre un periodo de incertidumbre para Venezuela y vamos a pedir a estos analistas amateurs, bueno, casi me quedo con los amateurs que a los analistas la verdad que profesionales, porque son casi peor, que mantengan la calma, porque es que algunos ya sabían en qué consiste la operación, para qué lo han hecho, tal, y no, vamos. No sabemos nada, Javier, no sabemos casi nada. Yo lo único que digo es que la caída de Maduro es bueno. ¿Y es bueno para España? Sí, es bueno para España. Y ahora veremos las ramificaciones que tiene en el PSOE principalmente y en otras organizaciones que sabemos que nacieron con dinero venezolano del narcotráfico. Y también veremos la estabilidad de la zona. Y también veremos qué pasa con esos 8 millones de exiliados, el 25% de la población. Es decir, todo eso es lo que tenemos que analizar. Claro, exactamente. Y eso es lo que en los próximos días, seguramente a ti te veo el próximo día 8, el jueves, en la Boca del Lobo. Si Dios quiere, sí, ahí estaré. Y hoy una noche mágica. ¿Te has pedido algo a los Reyes? Mañana. No, perdón, hoy, sí, joder, qué despiste, Dios mío. Mañana te dan los Reyes. Mañana, vamos, y ya abrirás los paquetitos, los regalitos. Sí, claro, yo pido y luego me traen. Mucha la verdad salud, es que no, bueno, salud antes que nada, pero luego también pido mis cosas siempre relacionadas con la música y con la lectura, fundamentalmente. Lo demás, pues me importa menos, bueno, tengo que ser sincero. Vale. Pero sí, siempre cumplen puntualmente. ¿Y tú? Oye, a mí la Noche de Reyes para mí era una noche mágica y sigue siéndolo. Lo era el nerviosismo, me acuerdo perfectamente. Y bueno, mis hijos, mi hija tiene, la mayor tiene 29 años, con lo cual el otro 24, pero sigue habiendo un halo de misterio. Que sí, hombre, claro que sigue habiendo un halo de misterio, pero por supuesto. Mañana como con toda mi familia, con mi madre, mis hermanas. Tal. Es la noche más mágica del año. Sí. Y no se reemplaza por nada, y mucho menos por el gordinflón vestido de rojo. Yo que le tengo cariño también. Lo detesto, al impostor lo detesto. Yo tengo cariño. Bueno, sabemos esta sociedad que se muestra tan descarnadamente norteamericana, luego celebra Papá Noel. Sí, es verdad. Es verdad. Todo esto luego resulta. Es que así los niños tienen más tiempo para jugar. Anda, que vaya tela.
Yo recuerdo cuando era pequeño, mi tío José Manuel me llevó a casa a unos amigos que eran alemanes y yo no sabía lo que estaban celebrando. Y era Claro, justo que era la llegada de Papá Noel, ¿no? claro, claro, Era la claro. Nochebuena, pero era la llegada de Papá Noel y había mucho nerviosismo. Digo, ¿pero qué ¿Qué pasa? celebran? Y me explicaron que era Papá Noel y yo tenía 6 o 7 años y decía, coño, no lo había oído hablar en mi vida, Claro, claro. en mi vida. Felizmente Digo, para ti. Digo, en vez de uno, nosotros tenemos 3. Sí, señor. ¿Sabes? Y además Oye, son reyes. Eso es. Bueno, realmente bueno, eran. Sí, magos. Eran hombres sabios. Eran Sabios. hombres sabios. Sabios Eran doy. seguramente sacerdotes de Irán, de Persia y de Mesopotamia. Y la tradición de Reyes Magos, bueno, es un poco traída Oye, por los pelos. te voy a hacer un estudio en una época hablando de música, de los Beatles. Maravilloso, Me apetece, maravilloso, maravilloso. Así cambiamos de tercio un día. Pero eso en Genial, otra genial, 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 sí. Además, bueno, ya lo contaremos a su debido tiempo, pero tenemos por ahí una sorpresa musical. radio. Sí, Bueno, ya lo contaremos cuando llegue, que queda mucho. pero yo no participo, ¿no? No. Bueno, no, pero estarás presente, entre el espero. público, yo entre el público. Eso. Bueno, Pero hablaremos de los Beatles próximamente, sí, ¿no? sí, próximamente. Genial, pues mira, maravilloso. Escribí un artículo este fin de semana hablando de. Lo sé. Y de Elvis y de tal. Sí, muy bien. Interesante siempre. Sí, tú me desmontaste algunas cosas cuando lo dijiste, pero bueno. No, bueno, tendremos ocasión de hablarlo cuando lo hagamos. ¿Sabes lo que le dijo John Rambo a su coronel? La pregunta de cómo vivían Johnny, le dijo día a día. Amigos, vivan día a día, y esto es muy importante. No se crean todo lo que escuchen, ni lo que lean, porque es muy posible que sea mentira, Fernando. Sí, casi seguro. Y en estos días que corren todavía más, pagad en efectivo. No, bueno, dejaos de plásticos y no es bueno. Y ya saben, sigan en el Búnker Bar los vídeos que sacamos, sigan nuestras cuentas, la de Twitter, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, bueno, hagan lo que les dé la gana. Nosotros estamos aquí. España, lo único importante, ¿no? Eso lo tienes tú en tu WhatsApp. Lo tengo yo en mi WhatsApp. Eso. Que por cierto, ese lema era la Alianza Mundial. Sí, es mejor no recordar el origen, pero no era necesario. Pero bueno, no. Pero bueno, tengo mi estado de WhatsApp. España. Pero para que veas que nadie se equivoca completamente. Incluso Fraga en alguna ocasión. Acertamos aunque sea en el lema. Luego no sé si se lo quería, pero bueno. En el lema sí. Lo único. Amigos, sean verdaderamente buenos y que los Reyes Magos les traigan muchísimas cosas. Que sí. Nos vemos.